Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Estamos acá con un video adicional para el curso de combinatoria. Un video que vamos a agregar a la lista, ya que no estaba en, en la planificación. Hablamos en un video anterior de caminos críticos y flujo en redes como aplicaciones de los grafos dirigidos. Como aplicaciones de dígrafos vimos entonces en ese video caminos críticos y vimos flujo en redes. Terminamos en ese video con el teorema que dice lo siguiente: tienes S y T, la fuente y el sumidero en una red. S es la fuente, T es el sumidero. Si tienes un flujo cualquiera F que va de S a T y un corte ST que separa a el sumidero y a la fuente, entonces el valor de ese flujo no puede superar a la capacidad del corte. El valor del flujo no puede superar a la capacidad del corte. Vamos a ver que el flujo, lo máximo que puede valer es exactamente la capacidad de un corte. Y no solamente eso, sino que vamos a encontrar precisamente una manera de, de definir un corte que nos dé precisamente el mínimo valor posible para las capacidades, y ese va a ser simultáneamente el máximo valor posible para el flujo. Eso es lo que se llama, o que vamos a llamar, el teorema min-max. Entonces, para eso vamos a recordar el ejemplo que vimos en aquel video. Tenemos este dígrafo en el que se define una red. Aquí están marcadas las capacidades en los lados. Esas son las etiquetas que vemos allí. Las etiquetas representan las capacidades de los lados. Un ejemplo de un flujo que también vimos en aquel video es este de acá. Por ejemplo, en el lado SA, tiene capacidad 5 y este flujo tiene como valor 3 allí en este lado. Como eso es menor que la capacidad, entonces es posible un flujo como este, ¿no? Eso vale en cada uno de los lados, así que esto es un ejemplo de un flujo posible en una red dada con estas capacidades. En particular, aquí vemos que el valor del flujo es 8. Recuerda que el valor del flujo es la suma de estos valores que están acá, de F, que corresponden a lo que sale de S. Es decir, tú buscas los lados que tienen como cola a S, SA, SB y SC y sumas estos valores. En este caso sería 8. Y eso es lo mismo que considerar los lados que tienen como cabeza a T y sumar esos valores. Estos tres valores también suman 8. Entonces, esa cantidad común es lo que se conoce como el valor del flujo, o esa es la manera de calcular el valor de un flujo. Entonces, este flujo vale 8 y queremos aumentar, queremos construir un flujo que tenga un valor mayor en esta red. Una manera posible es considerar, por ejemplo, el camino SAT, el
camino en este grafo dirigido SAT. Fíjate que en SA la capacidad es 5 y aquí el flujo vale 3. Y AT la capacidad es 3 y aquí AT es 2. Significa que tenemos oportunidad de incrementar aquí en 1 e incrementar aquí en 1 sin romper las capacidades y manteniendo la conservación en el flujo para cada vértice. O sea, define F1, un nuevo flujo, en el lado SA igual a 4 y en el lado AT igual a 3. Estamos incrementando en 1 allí, eso incrementa en 1 el flujo. Para los demás lados lo deja igual, F1 vale F, y ese nuevo flujo F1 tiene valor 1 más que el original, 9 en este caso. ¿Podemos mejorar eso? Claro que sí, vamos a hacer algo un poco más elaborado. Por ejemplo, fíjate en el siguiente camino, ya este camino no es en el grafo dirigido, sino en el grafo base de ese grafo dirigido. Vamos a llamar D al digrafo y G a el grafo base de ese digrafo. Entonces considera, por ejemplo, ese camino, S, A, D, C, T. S, A, D, C y T. Fíjate que de D a C va en contra del flujo. En el grafo dirigido tenemos el lado CD, no DC. Entonces allí tenemos que hacer algo. Y eso es lo que nos va a dar una oportunidad de mejorar el flujo. Vamos a hacer lo siguiente. CD está al revés, como dijimos, ¿no? Va en contra del flujo, considerándolo en este camino como camino en G. Entonces vamos a aprovechar eso para definir un nuevo flujo F2 que en CD valga lo que valía antes, menos 1. Vamos a restar 1 a el valor del lado, del flujo, en el lado que va en el sentido contrario. Le restamos 1 allí y aumentamos 1 en el resto de los lados que están en ese camino. Aumentamos en 1, eso lo hacemos para mantener la conservación del flujo. Recuerda que esa es una de las condiciones para que tengamos el flujo en la red. Una de las restricciones que impusimos. Entonces, para mantener esa conservación, si restamos 1 aquí y aumentamos 1 en cada uno de los lados de ese camino. Y en todo lo demás vamos a dejarlo igual, ¿no? F2 va a valer lo mismo para los lados que no estén involucrados en este camino. Entonces, así, en este nuevo flujo F2, el valor lo incrementamos en 1 con respecto a F1. En F1 nos había dado 9, ahora en F2 nos está dando 10. Tenemos un nuevo flujo en la misma red, pero ahora tiene valor 10. Hemos aumentado el valor de ese flujo. ¿Podemos seguir aumentándolo? Bueno, ya en este caso no vamos a poder, y hay dos razones aquí. Una de ellas es que en el lado SA ya alcanzó su capacidad. SA, recuerda que tenía capacidad 5. Cuando construimos F1, la aumentamos a 4. Y ahora en F2 lo volvemos a aumentar y quedó en 5. Entonces ya tiene su máxima capacidad. Entonces, claro, ya por SA no podemos aumentar el flujo. Bueno, pero eso es utilizando ese camino. No podríamos utilizar otro. Bueno, si vamos a utilizar otro, de todas maneras tenemos que eh, tener en consideración el teorema que demostramos la vez anterior. Dado un corte, no podemos superar la capacidad de ese corte, sea cual sea el corte, con tal de que separe a S y T, no podemos superar las capacidades.
vamos a ver aquí un ejemplo de un corte. Por ejemplo, aquí S mayúscula va a ser SB. S mayúscula está dada por esa parte del corte, sería esta. Entonces S y el resto es T. Esta otra parte es T. La capacidad es 10. Recuerda que la capacidad se calcula tomando un vértice de la parte S, un vértice de la parte T y sumas. Entonces, el valor aquí es 3. Este con este serían 5. Y la otra posibilidad es este con este, que sería 2. La capacidad de ese corte es 10. Y encontramos un flujo cuyo valor es 10. Entonces, repito, por este teorema, tenemos un corte que tiene capacidad 10. Encontramos un flujo que tiene esa capacidad. O sea, ningún otro flujo puede superar a ese valor. Entonces, lo mejor que podemos tener aquí, o lo mayor que podemos tener aquí, es el número 10. O sea que hasta allí podemos llegar en ese ejemplo particular. O sea, encontramos un flujo que tiene valor máximo, ese flujo F2. Muy bien, entonces con esas ideas en mente, vamos a generalizar, a establecer vocabulario acá, y tienes un flujo en, en una red que tiene sus digrafos D. Vamos a llamar G al grafo base de D. Y tienes un camino X1, X2, X3 hasta XK, camino de S a T. Vamos a decir que ese camino, recuerda, estamos hablando de un camino en G. Este camino es en G, o sea que esto podría tener lados que están al revés en el digrafo, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un camino en G, no en el digrafo D necesariamente. Vamos a decir que es un camino que aumenta F, o que aumenta el valor del flujo F, si se cumple lo siguiente para cada I. Cuando tengas el lado con la misma dirección que está en el grafo dirigido, el valor del flujo allí todavía no alcanza la capacidad. Los lados que son de esta forma en el camino vamos a llamar los lados directos, que son los lados buenos, los lados que están bien en el grafo dirigido. Vamos a llamar los lados directos. O sea, para los lados directos, si el flujo todavía no ha alcanzado la capacidad en ese lado, y cuando están al revés los lados inversos, es decir, en este camino que está en G, los lados están al revés que como en el grafo dirigido, va en contra del flujo. Entonces, F, aquí tenemos que ponerlo al revés, obviamente. Si esto es positivo, entonces significa que en el proceso que hicimos para el ejemplo, recuerda que era restar acá. Entonces, siempre que esto sea positivo, podemos restar aquí una cantidad. Y si este valor todavía no alcanza la capacidad, aquí podemos sumar. O sea, la idea es restar en estos casos y sumar en estos casos. ¿Cuánto vamos a restar? ¿Cuánto vamos a sumar? Bueno, vamos a considerar el mínimo de los valores correspondientes según el caso. Pero bueno, aquí lo que estamos haciendo es definiendo lo que significa un camino que aumenta el valor del flujo. O sea, hay un camino que aumenta el valor del flujo si ocurren estas condiciones, ¿no? Para los lados directos se puede aumentar porque todavía no se ha alcanzado la capacidad. Y para los lados inversos se puede disminuir porque estos valores son positivos. Bueno, también vamos a hablar de caminos
en lo que todavía no se ha llegado a T, todavía vamos a seguirles llamando caminos que aumentan, pero podemos decir caminos que aumentan el flujo, pero parcial. El camino es parcial, todavía no hemos llegado a T, porque son estas mismas ideas, solo que todavía no hemos llegado a T. Eso es porque vamos a hablar de esos caminos en la construcción. Son caminos parciales o incompletos. De hecho, el libro lo llama incompletos. ¿Cuál es el procedimiento entonces? Fíjate. Vamos a llamar alfa, como dijimos, al mínimo de estas cantidades. En el caso de los lados directos, sería la diferencia entre la capacidad y el flujo. Como estamos en el lado directo, se cumple esta condición, así que este número es mayor que este, por lo tanto va a ser positiva la diferencia. Y en el caso de los lados inversos, entonces es este valor el de acá, ¿no? Agarramos el más pequeño de estos dos valores, lo vamos a llamarlo alfa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ese alfa? Se lo vamos a sumar a los flujos en los lados directos. O sea, en estos casos vamos a sumarle alfa. Y en estos casos, en los lados inversos, lo restamos. En estos casos, lo restamos. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Restamos aquí y sumamos acá. Por la manera como está definido alfa, es el mínimo de estos dos. En este caso no se va a exceder de la capacidad y en este caso no va a ser negativos. Va a ser como mínimo 0. Entonces al sumar ese valor alfa, tenemos un flujo, vamos a llamarlo F estrella. Ese flujo va a tener valor, el valor de F, que es el flujo con el que estamos partiendo, más alfa, porque lo que estamos haciendo es agregar alfa. Eso nos da un algoritmo, digamos, para mejorar, para incrementar el valor de un flujo, siempre que exista un camino que aumente el flujo. Recuerda que el objetivo era entonces, si tenemos un flujo con valor máximo, ver que ese flujo con valor máximo, ese valor máximo es exactamente el mínimo de las capacidades de un corte. Vamos a ver, eh, vamos a ver eso, que es lo que el objetivo de este video. El valor máximo de un flujo es la capacidad mínima de un corte que separe a S y T. Ese es nuestro objetivo. Entonces vamos a partir de un flujo que tiene valor máximo y vamos a definir el corte. El corte lo vamos a hacer así. S mayúscula van a ser los vértices para los cuales hay un camino que aumenta F y va de S a X. X es el vértice que estamos tomando entre los vértices de D. S mayúscula son los vértices para los cuales hay camino que aumente F y vaya de S a X. O sea, aquí son parciales los caminos, ¿no? T va a ser el complemento de S, simplemente. Ahora, como consideramos F flujo con valor máximo, T minúscula, el sumidero, no puede estar en T mayúscula, porque estar en T mayúscula significaría que hay un camino que aumenta el flujo, que va de S a T, pero ese flujo no se puede aumentar porque es máximo. Así que T minúscula no puede estar en S mayúscula, por lo tanto está en T. Así que T está en T. Así que esta partición separa a S de T. ST es un corte que separa S y T. Ahora, ¿qué pasa con los lados que tienen un vértice en S y el otro vértice en T? Y tú agarras F de XY, el flujo en XY, tiene que ser la capacidad de XY, porque si no fuera la capacidad, si esto fuera menor que la capacidad, entonces estaríamos en este caso, y en ese caso podríamos entonces aumentar en 1 acá
el flujo. O sea, podríamos construir con eso un flujo de valor mayor al de f, pero f es un flujo con mayor máximo, así que eso no puede, flujo con valor máximo, así que no se puede mejorar, no se puede aumentar. Así que f de xy no puede ser menor que la capacidad, tiene que ser igual a la capacidad. De la misma forma, si consideras los lados con u en t y b en s, u en t y b en s, ¿qué pasa con f allí? Fíjate que aquí estarían al revés los, uh, los vértices. O sea, considerándolo en esta forma, quedaría al revés y entonces esto, si eso fuera positivo, como dijimos antes, entonces se podría restar 1 aquí, aumentar 1 allá y entonces mejorar el flujo F, aumentar el valor del flujo, pero eso no puede ser porque F tiene valor máximo. Así que esto tiene que ser 0. Entonces, en estos casos, esto tiene que ser 0 y en estos casos tiene que ser exactamente igual a la capacidad. Entonces vamos a sumar todos los flujos. ¿Cómo es el valor de F? Es la suma de los flujos en los que la pareja XY, X está en S y Y está en T, menos la suma de los valores de los flujos con U y B, en el que U está en T y B está en S, están al revés. Entonces son estos flujos menos estos flujos. Acabamos de ver que en estos casos estos valores dan las capacidades y todos estos dan 0. O sea que esto en total da la suma de las capacidades con X en S y Y en T. Por eso, por definición, es la capacidad de ese corte. Así que el flujo tiene como valor la capacidad de ese corte. Si tienes un flujo con valor máximo, acabamos de construir un corte cuya capacidad es exactamente el valor del flujo. Ahora vamos a ver que esa capacidad es mínima. Bueno, eso es muy fácil, simplemente utilizamos el teorema anterior. Si tienes otro corte, S', T', por el teorema que vimos la vez pasada, en aquel video, cualquier flujo tiene valor menor o igual que la capacidad de ese corte. O sea que la capacidad de S', T', es mayor o igual que el valor de este flujo en particular. Y el valor de este flujo en particular acabamos de ver que es igual a la capacidad de este corte en particular. O sea que la capacidad de este corte es menor o igual que la capacidad de cualquier otro corte, o sea que este es mínimo. Dado un flujo con valor máximo, este procedimiento nos sirve para encontrar un corte que tiene capacidad mínima. Eso es lo que resumimos en este teorema. El valor máximo de un flujo de S a T en una red es igual a la capacidad mínima de un corte que separa a S y T. Y esto nos dice cómo obtener ese corte que tiene capacidad mínima. Esto es lo que estamos llamando el teorema de el corte mínimo y el valor máximo del flujo. Corte mínimo y flujo máximo. Teorema min-max. Eso es lo que queríamos mostrar en este video adicional para el curso de combinatoria. Dejémoslo entonces hasta acá. Esto es todo lo que tenemos para este curso de combinatoria. Espero que te haya servido para tu formación. Cualquier observación, ahí tienes los comentarios. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta la próxima.